Muy buenos días, amados hermanos. Estamos transmitiendo en diferido porque todavía no estamos listos, pero prácticamente la semana entrante ya estamos listos. Faltaron unos pocos detalles y ya vamos a estar listos. Ustedes saben que el hombre es un ser racional y queremos encontrarle una razón para todo. Y encontré aquí estos engranajes que representan los engranajes en nuestra mente, que si nosotros nos damos cuenta, el hombre ha descubierto cosas porque se queda reflexionando. Entonces la reflexión lleva a una deducción, todo eso también tiene que ver con ingenio y finalmente encontramos la razón de ser de las cosas. Bien, el mensaje para esta mañana lo hemos titulado ¿Cuál es la razón de la celebración? ¿Cuál es la razón de la celebración? La razón de la celebración es Jesús. O sea, ahorita no estamos en esta época del año acercando a un tiempo en el cual, bueno, obviamente viene el año nuevo, se celebra que ya viene un año nuevo, pero antes de eso se celebra el nacimiento de Jesús. Y la razón de la celebración es Jesús, no es otra cosa. Desafortunadamente el mundo se ha secularizado y hoy en día se usa felices fiestas. Yo crecí con el felices Merry Christmas, feliz Navidad, pero eso ha pasado a la historia. Hoy en día es hasta ofensivo para muchas personas. Entonces son fiestas, pero ¿qué razón, qué motivo tiene la fiesta si Jesús no fuera la razón de la celebración? Bueno, sabemos que para nosotros Jesús es la razón de la celebración. Y queremos empezar recordando algo. ¿Cuándo nació Jesús? Definitivamente no fue en diciembre. Y vamos a ver, es importante que nosotros como creyentes, como cristianos, sepamos algunas cosas, porque las personas en el mundo entran con inquietudes, con preguntas, y nosotros debemos de estar listos y dispuestos para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y la esperanza que hay en nosotros es un Jesús vivo, que está basado en lo que la Biblia enseña y no en la tradición de los hombres. Pero lo primero que queremos ver entonces es que Jesús no nació en diciembre. El testimonio de la Biblia, que lo vemos en Lucas 2, 8 al 20, en cuanto al nacimiento de Jesús y los eventos que vinieron antes y después. Y dicho sea de paso, yo quiero invitarles a que en esta tarde, juntamente con su familia, con sus hijos, o si no tienes hijos, con tu esposa, se le junten a leer Lucas capítulo 1 y capítulo 2, que es lo que nos habla del nacimiento de Jesús. En Juan 1:14 declara, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se recuerdan que Juan empieza diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Esta expresión, el verbo o la palabra, está empleada para referirse a Jesús. La versión amplificada en inglés que hemos traducido dice, y el verbo, o sea, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en realidad vimos su gloria, la gloria que pertenece al unigénito Hijo del Padre. El Hijo que es verdaderamente único, el único de su especie que es, lleno de gracia y verdad, absolutamente libre de engaños. Entonces, eso es lo que vemos que en el Evangelio de Juan habla respecto a Cristo. Él es el Verbo de Dios que fue encarnado. También
Regresando a Lucas, una razón por la cual Jesús no pudo haber nacido en diciembre es porque ya a finales de septiembre, octubre, los pastores ya nos dejan a las ovejas en la noche afuera, porque el clima es tan duro que es imposible que las ovejas no se enfermen. Entonces las encierran y las sacan de día, aunque muchas veces ya ni siquiera las sacan porque ya no hay pasto. O sea, el frío mató el pasto y han juntado hierba para darles donde las tengan encerradas en el corral, ¿verdad? Muy bien, pero lo que sí sabemos es que la fecha tuvo que haber sido anterior a octubre. Porque como digo, ya en diciembre no hay pastores cuidando las ovejas afuera. Y lo que nos muestra el Evangelio de Lucas es que un ángel se le manifestó a los pastores y les dio la buena noticia. Y obviamente los pastores eran pastores que estaban velando a las ovejas, cuidando a las ovejas en la noche. Algunos estudiosos fijan el nacimiento de Jesús para Tishri, o sea, que es para el mes de Tishri, el primero de Tishri, que eso sería equivalente más o menos al 29 de septiembre de nuestro calendario actual. Hablando de esto, quiero leerles un estudio para determinar el día del nacimiento de Jesús. Porque muchos estudiosos de la palabra, muchos teólogos han estudiado esto bajo diferentes aspectos. Y este estudio me parece muy interesante y en vez de decirlo, prefiero leerlo. Y pregunta, ¿cómo se llegó a fijar el 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús? Los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Jesús. Estaban mucho más interesados en la muerte y resurrección de Cristo. Fue hasta el siglo IV que los cristianos se interesaron por la fecha del nacimiento de Cristo. Había mucho desacuerdo sobre cuándo fue la fecha. Sin embargo, finalmente en el año 440 de nuestra era, la Iglesia oficial proclamó el 25 de diciembre como el cumpleaños oficial de Cristo. Probablemente eligieron esta fecha porque coincidía con la fiesta pagana de Saturnales y el cumpleaños del dios del sol. Celebrar el cumpleaños de Cristo el 25 de diciembre, en su opinión, sería facilitar la transición del culto pagano al cristianismo, del dios sol pagano al que es llamado el sol de justicias en Malaquías 4:2. Solo hago un comentario. Desafortunadamente, la Iglesia a través de los años y hasta el día de hoy siguen con la costumbre, eso se llama sincretismo, que es agarrar ideas paganas y mezclarlas con las ideas de la Escritura de la Biblia. Seguimos leyendo. Entonces seguimos con la pregunta, ¿es posible saber en qué mes nació Jesús? El registro del Evangelio de Lucas proporciona alguna evidencia indirecta con respecto al tiempo de la concepción de Juan el Bautista. Y esto arroja, a su vez, una luz clara sobre el nacimiento de Cristo. Lucas 1:5 nos dice que Zacarías era de la división sacerdotal de Abías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. El servicio de los sacerdotes en el templo se formaba de 24 divisiones. Esto lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 7 al 19, de los cuales Abías fue la octava. Lucas 1:8 nos dice que fue mientras que la división de Abías estaba de turno cuando el ángel Gabriel visitó a Zacarías en el templo. Entonces, la pregunta simple es, ¿cuándo estuvo de turno la división de Abías? Trabajando en cálculos basados en lo que dice el historiador Josefo, o sea, aquí nos vamos a la historia, de que en el momento de la destrucción del templo,
acababan de tomar posesión del cargo la primera división de los sacerdotes, pues podemos calcular para atrás, y esto es lo que han hecho, y establecer que Zacarías salió de servicio el 13 de julio del año 3 antes de Cristo y regresó a casa con Elizabeth, según leemos en Lucas 1:23. Así que Elizabeth concibió, nos dice 1:24, probablemente dentro de esta semana, y Juan el Bautista habría nacido aproximadamente 280 días después, que es el periodo del embarazo, ¿eh? Lo cual sería alrededor del 26 de abril del año 2 a.C. Curiosamente, en esta fecha fue cuando finalizó la fiesta de los panes sin levadura en ese año. La fiesta de los panes sin levadura, recordémonos que la levadura habla de pecado. Y Juan fue un hombre que señaló el pecado, invitó al arrepentimiento, y era un hombre que se abstuvo de las formas mundanas de vida del pecado y que quiso agradar a Dios con su vida. Elizabeth entró en reclusión durante 5 meses, según dice Lucas 1:24, y al comienzo de su 6º mes de embarazo, el ángel Gabriel se le apareció a María, que era pariente de Elizabeth, Lucas 1:26, y esto fue en la primera semana de enero del año 2 antes de Cristo. El nacimiento de Jesús, que fue aproximadamente 280 días después de esto, sería alrededor del 13 de octubre del año 2 antes de Cristo. Este fue el 15º día de Tishri, es el mes de Tishri, en el comienzo de la fiesta de los tabernáculos. Esto también puede ser apoyado indirectamente por Juan 1:14, que declara: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la versión Dios habla hoy: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. La versión amplificada en inglés que hemos traducido dice: y el Verbo, entre paréntesis, Cristo, o sea, el Verbo es Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí lo tenemos en la pantalla. Y en realidad vimos su gloria, la gloria que pertenece al unigénito del Padre, entre paréntesis, el Hijo que es verdaderamente único, el único de su especie que es, lleno de gracia y verdad, absolutamente libre de engaños. O sea, aquí se está refiriendo en Juan 1:14 a Jesús, del cual viene hablando también en el Evangelio de Lucas. Entonces, la palabra griega traducida para habitar, ¿verdad?, aquí en Juan 1:14, es la palabra eskenó. Y esa palabra significa levantar tienda, significa acampar, significa tabernáculo, habitar en una tienda. Por tanto, una traducción más literal de Juan 1:14 leería: el Verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. La palabra tabernaculó no existe en el español, pero la estamos usando para explicar cómo se leería, cuál sería la idea que da en el griego. Ahora, como vimos, es interesante porque Juan 1:14 nos está diciendo que el Jesús, que es el Verbo, habitó entre nosotros, hizo un tabernáculo. Y si Juan tenía la idea de que Jesús había nacido para la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos lo que celebra es Dios viviendo entre los hombres. Y es una de las 7 fiestas de Israel. Dice Samuel Bachochi en su libro:
es un libro que solo está en inglés, pero traduzco el título, dice las festividades de Dios en la Escritura y la historia. Parte 2, las festividades de otoño. Al tratar de describir la primera venida del Mesías a su pueblo, Juan eligió el simbolismo de la fiesta de tabernáculos, ya que la fiesta celebra la morada de Dios entre su pueblo. Es interesante pensar, dice este autor, que la intención de Juan era vincular el nacimiento de Jesús con la fiesta de los tabernáculos. ¿Podemos señalar la fecha exacta del nacimiento de Cristo? No podemos. Pero es posible identificar la temporada de su nacimiento. La evidencia sugiere fuertemente que Jesús nació entre septiembre y octubre, en el mes de Tishri, durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Como digo, esto no se puede fijar así con exactitud, pero hace mucho sentido, ¿eh? Bien, lo siguiente que vamos a ver es el lugar de su nacimiento. Jesús nació en Belén. El nombre en hebreo es Betlehem. Y si vamos a la etimología de la palabra, Bet significa casa. Y el Lehem significa pan, o sea que el nombre del lugar donde Jesús nació es casa de pan. Y esto es muy interesante, porque Jesús, cuando estaba enseñando a la multitud y a sus discípulos, dijo: yo soy el pan de vida. Quiero invitarles que vayamos a Juan capítulo 6, versos 30 al 35, por favor. Vamos a leer esa porción de la escritura. Por favor, abran sus Biblias, ya sea electrónicas o de papel, pero leamos juntos Juan 6, 30 al 35. Lo tenemos ya, ¿verdad? Amén. Le dijeron entonces: ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Jesús se identificó como aquel que sacia la necesidad más básica del ser humano. Obviamente en lo natural es la comida y la bebida, pero hay un vacío, hay una necesidad en todo ser humano que solo la sacia Jesús. Él es el pan de vida. Por eso tenemos que entender que no hay absolutamente ninguna forma de que podamos encontrar satisfacción aparte del Señor. Y cuando digo satisfacción, me refiero a satisfacción duradera. No hay riquezas, no hay placeres que puedan saciar el hambre de nuestra alma. Como dice el salmista: mi alma tiene sed de ti, esa necesidad de Dios, que nosotros sabemos que no puede ser saciada absolutamente con nada, más que con la presencia del Señor. El segundo punto que queremos ver es el motivo de su nacimiento, o sea, por qué es que Jesús nació. Lo primero es complacer al Padre.
Juan 6:38 dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren, esto fue algo que Jesús siempre mantuvo en perspectiva. Él dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que oigo y veo al Padre hacer. Siempre él lo que hacía, decía, pensaba, era para complacer a su Padre. Y si tú y yo hemos nacido de nuevo, Cristo está en nuestro corazón, la razón de nuestra vida es complacer al Padre en toda nuestra forma de vivir. Y lo segundo, bueno, recordemos lo que las últimas palabras del Señor en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. La palabra consumado significa en el original ejecutado. Diríamos hoy que Jesús le dijo al Padre, misión cumplida. Y el Señor quiere que tú y yo podamos decirle lo mismo en nuestra propia vida. Lo segundo que queremos ver, el segundo motivo de su nacimiento es para ser el Salvador del mundo. Lucas 2:11, cuando el ángel se le manifiesta a los pastores, les dice, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Él vino para ser ¿qué? El Salvador del mundo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. En Hechos capítulo 4 y verso 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Miren, Jesús dijo que el camino era estrecho, que nadie va a entrar si no es por la puerta estrecha. Entonces, sí, no es un camino fácil, no es el camino de hacer mi voluntad, es que yo creo, no, es un camino de obedecer lo que el Señor ha establecido en su palabra. Vuelvo a leer la primera línea y las últimas 3 palabras de este versículo. En ningún otro hay salvación. Y dice el final, mediante el cual podamos alcanzar salvación. No hay otro nombre. Dice la Escritura que el que invoca el nombre del Señor será salvo. O sea, es el nombre del Señor, que es nombre sobre todo nombre, el que es importante. Entonces la segunda razón de su venida, de su nacimiento, es para ser el Salvador del mundo. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, pasaje muy pero muy conocido por toda la iglesia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos hablando que la segunda razón, el segundo motivo de su venida es la salvación. Entonces, Dios el Padre no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, no es un asunto de, es que yo he hecho buenas obras, yo doy limosna, no, es un asunto de fe. Y por supuesto, Él tiene obras que ha establecido de antemano para que nosotros caminemos con ellas, pero nadie es salvo por obras, somos salvos por fe. La fe en el nombre precioso de Jesús, la fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, la fe de que el que merecía estar en la cruz muriendo por sus pecados era yo mismo, pero que Jesús murió por mis pecados. Y por
ese sacrificio precioso y eterno de un cordero como sin mancha, es que soy salvo. Recordemos, estamos viendo que la razón de la celebración es Jesús. Lo tercero que queremos ver es que fue anunciado por los profetas. En la Biblia hay por lo menos 300, alguien dice que son 308 profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo. Pero de todas las profecías, porque no todas tienen que ver con su nacimiento, quiero tocar dos que son muy especiales. Una está en el profeta Isaías. El profeta Isaías es reconocido como un profeta mesiánico, porque él tiene muchas profecías como ningún otro profeta respecto al Señor Jesucristo. Tan así que el capítulo 53 de Isaías es tan gráfico en cuanto a la muerte, crucifixión del Señor Jesucristo, que dicen que en las sinagogas ese capítulo no se lee. ¿Por qué no se lee? Porque es tan obvio que el único personaje en la historia que ha cumplido ese capítulo es el Señor Jesucristo. Y por supuesto eso mueve, por así decirlo, el tapete de una religión que está basada no en la Biblia, o parte en la Biblia, pero parte en la tradición de los hombres, en la interpretación de los hombres. Pero, bueno, vayamos a Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. O sea, ahí habla de ese nacimiento precioso y de cómo será conocido como Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El siguiente pasaje que queremos ver está en Miqueas capítulo 5 y versículo 2 y tiene que ver con el lugar de su nacimiento. Y dice así: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Belén es un pueblito muy chiquito, muy minúsculo hasta el día de hoy, y era todavía más minúsculo y más insignificante y pequeño en los días en que Jesús nació. Pero, aunque no vamos a entrar en detalles, lo que Dios hizo para que José y María llegaran a Belén, donde, según la profecía, el Mesías debía de nacer, es impresionante. Movió el corazón de un rey impío para dar un decreto, para censar a la población y que se movieran a sus lugares de nacimiento. Amados, si nosotros tenemos miedo sobre el COVID, quiero decirles, Dios reina sobre los asuntos de los hombres. Y principalmente nosotros como cristianos no debemos de tener temor, porque dice Hebreos 2:15 que Él vino para librarnos del temor a la muerte. Entonces, al día de hoy, no quiero entrar en muchos detalles, pero si te diera esa enfermedad, ya seguro que con los varios protocolos que existen, si lo agarras a tiempo, vas a salir de ellos sin ningún problema. Pero si lo agarras a tiempo. Pero suponiendo que no salieras y suponiendo que es lo peor que te puede pasar, que te mueras. Amado, amada hermana, la palabra de Dios nos dice en forma clara que Él vino para librarnos del temor a la muerte. ¿Quién vino a librarnos del temor a la muerte? Jesús, que estamos por celebrar en estos días su nacimiento, aunque no sea la fecha. Entonces, si ya Jesús está en tu corazón, si rendiste tu vida al Señor, puedes morir, no necesariamente por esta pandemia, por esta enfermedad,
sino puedes morir de cualquier otra cosa, un infarto cardíaco, puedes morir por una bala perdida, por un accidente, por muchas razones. Pero no debemos de vivir con temor a la muerte. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los días de la eternidad. Y Dios se preocupó de indicar el lugar preciso donde iban a nacer, el tiempo preciso donde iban a nacer y cada situación. Amado, Dios tiene control de todo. Así que estemos con paz, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es lo que necesitamos, esa paz maravillosa y preciosa del Señor. La cuarta cosa que queremos ver es que debemos de mantener en foco la razón de la celebración. Mantengamos, amados hermanos, enfocado la razón de la celebración. La razón de la celebración es Jesús. Jesús es el Salvador, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano del universo, ante quien todas rodillas se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es Señor, para la gloria del Padre. O sea, el Padre es glorificado cuando Jesús es exaltado. Tenemos una pregunta para ti. Ya sea que estés en el servicio presencial o ya sea que lo estés viendo la grabación grabada, ¿has entregado tu vida a Jesús como tu Salvador? Esta es una pregunta que no puede contestar por ti tu esposa, no puede contestar por ti tu mamá, tu papá. Esta es una pregunta personal entre tú y el Señor. Tienes que contestar tú mismo esa pregunta. Y es muy importante. Y qué mejor que ahora que Jesús está en el pensamiento nuestro, recordarnos si hemos hecho esa decisión o tal vez la hicimos, pero fue más un acto religioso y no fue un acto sincero. Miren, la vida está llena de decisiones, pero llena de decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuál carrera estudiaré? ¿Dónde viviré? ¿Con quién me casaré? En fin, decisiones y más decisiones. Así es la vida, es un largo camino de decisiones. Pero la decisión más importante de la vida es rendir nuestra vida al Señor y Salvador. Porque quiero decirles, y es algo que nosotros debemos de entender, que Dios no va a forzar a nadie para que lo recibamos a Jesús como Señor. Él sí nos está dando oportunidades. Dice la Escritura que Él está a la puerta y llama. Él siempre quiere que nosotros abramos nuestro corazón y tengamos esa relación con Él. Pero esta es una decisión importante y no les estoy hablando de una religión. No se trata de la religión oficial, el cristianismo paganizado, que adoran imágenes. Tampoco estoy hablando del cristianismo evangélico, que aplaudimos, cantamos aleluya y no importa cómo vivamos. No, el cristianismo es una relación entre el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, tu Salvador, el Salvador del mundo, que tú tienes que hacerlo tu Salvador, y tú como persona. No puedes apoyarte en la fe de tus padres para pensar que ya con eso tú
eres salvo. Hay una escritura que me llama la atención y quiero terminar con ella, que está en Deuteronomio, cuando Dios le habla al pueblo de Israel. Pero por supuesto la palabra de Dios es viva y es vigente hasta el día de hoy. Dice en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí, hay dos caminos, hay que tomar una decisión, la vida y la bendición o la muerte y la maldición. El camino de Dios o mi camino. Y todavía el Señor en su amor y misericordia nos dice, tienes que escoger, pero todavía suena como una súplica. Escoge, por favor, escoge la vida. Y, amados, lo que está en juego en esta tierra es la eternidad. Y quiero decirles con toda autoridad que ninguno sabemos cuánto tiempo más tenemos sobre la faz de la tierra. Por eso es importante que nosotros entreguemos nuestro corazón al Señor, corramos en pos del Señor, porque hoy es el día de salvación. Oremos. Padre amado, gracias infinitas te damos, Señor, por el amor eterno con el cual tú nos has amado. Te pedimos, amado Padre, que tú que conoces los corazones, Señor, nos atraiga, Señor. Si realmente hay en medio de nosotros alguien que no ha entregado, rendido su vida al Señor, tú estás dando hoy una oportunidad, Señor. Tú estás poniendo delante de nosotros la vida y la bendición, y nos estás pidiendo que escojamos la vida. Pero escoger la vida es escogerte a ti y caminar conforme a tus propósitos y tus planes, Señor. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo más vivamos. No importa qué saludables estemos. No importa cuán jóvenes estemos. Señor, sabemos que todo está en pleno control, pero lo que sí sabemos, en pleno control tuyo, pero lo que sí sabemos es que tú nos haces responsables por nuestras decisiones. Y queremos, con tu ayuda, Espíritu Santo, caminar en pos del Señor con todo nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Amén.